Buenos días, habla Russell Turner. Soy estudiante de la Palabra de Dios. Vamos a ver el tema de los ángeles en el libro de Hebreos, capítulo 1, y vamos a hablar de su relación con Dios mismo y también con nosotros como seres humanos. Dice en Hebreos 1:14, los ángeles son sirvientes, espíritus enviados para cuidar a quienes heredarán la salvación. Nosotros somos los que heredan la salvación por medio de nuestra fe en Jesucristo como Salvador. Y dice este pasaje que ellos son espíritus ministradores, enviados para servicio, para ayudar a nosotros que somos los herederos de la salvación. En este pasaje en Hebreos 1 también vemos que Jesús es superior a los ángeles. Dice Hebreos 1:3, después de habernos limpiado de nuestros pecados, Jesús se sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios en el cielo. Este versículo dice que Jesús murió en la cruz del Calvario, resucitó al tercer día y 40 días más tarde ascendió al cielo para tomar asentado a la derecha de su Padre en el cielo, el lugar de honor. Esto demuestra que el Hijo de Dios es muy superior a los ángeles, así como el nombre que Dios le dio es superior al nombre de ellos. También vemos en este pasaje que Jesucristo creó a los ángeles. Ellos fueron creados por Él, según versículo 7, y también Colosenses 1:16 dice, porque en Él, en Jesucristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Los ángeles no son dioses. Los ángeles tuvieron un principio. No han existido para siempre tal como Dios ha existido. Más bien, ellos fueron creados por Dios en dado momento de tiempo. Los ángeles son inmortales. Ellos siempre vivirán desde su creación en adelante, tal como usted y yo somos inmortales. Siempre viviremos porque somos hechos en la imagen de Dios. Y toda persona vivirá para siempre o en el cielo o en el lago de fuego. Si es creyente, con Dios en el cielo. Si es incrédulo y rechazador de Dios, pues en las llamas del infierno. Ahora, los ángeles son más fuertes que el hombre, pero no son tan poderosos como Dios, porque obviamente son seres creados por Dios. Jesucristo es el gobernador de los ángeles. 1 de Pedro 3:22 dice, ahora Cristo ha ido al cielo, Él está sentado en el lugar de honor al lado de Dios, y todos los ángeles, las autoridades y los poderes aceptan su autoridad. Ellos obedecen al Señor Jesucristo. Jesucristo en el Antiguo Testamento aparecía como el ángel de Jehová. Él hizo varias apariciones a diferentes personas. Por ejemplo, Él apareció a Agar, la sirvienta de Abraham y Sara, en Génesis 21. También Él apareció a Abraham en Génesis 22, el ángel de Jehová. También apareció a Moisés en la zarza ardiente en Éxodo capítulo 3. El ángel de Jehová apareció a Balaam con su burro y hizo obstáculo ahí para que el burro no siguiera el camino en Números 22. También el ángel de Jehová apareció a Gedeón, el líder del ejército de Israel, en Jueces capítulo 6. El ángel apareció a Elías, el profeta, en 1 de Reyes 19. Y el ángel de Jehová apareció a Josué como el capitán del ejército de Dios en Josué capítulo 5. Entonces vemos apariciones preencarnadas de Jesús, o sea, antes de su encarnación por medio de la Virgen María, su nacimiento. En el Antiguo Testamento Jesús hizo varias apariciones como el ángel de Jehová. Eso entonces no es igual a los ángeles comunes que Dios ha creado. Ahora, los ángeles comunes y corrientes en el cielo ministran y sirven al Señor Jesucristo.
en la palabra de Dios habla de que los ángeles o un ángel vino y ministró al Señor después de su tentación en el desierto, cuando él estuvo allí 40 días con hambre y tentado por Satanás. Después de la tentación vino un ángel para ministrar al Señor Jesucristo y apoyarlo. También en el huerto de Getsemaní, justo antes de la crucifixión de Jesús, cuando él oraba y sudaba como gotas de sangre, dice la palabra que el ángel vino y le socorrió, le ayudó ahí en ese tiempo de oración. También en su muerte y resurrección, los ángeles llegaron. La mañana de la resurrección, un ángel removió la piedra y los ángeles anunciaron la resurrección de Jesucristo a las mujeres cuando ellos llegaron a la tumba vacía. En su ascensión al cielo, cuando Jesús fue ascendido al cielo, los ángeles, 2 hombres, aparecieron y hablaron a los discípulos diciéndoles que Jesús volvería en la misma forma que él se había ido. Y también en su retorno, cuando Cristo viene, los ángeles, pues dice que él vendrá con voz de arcángel y trompeta de Dios, y también los ángeles servirán para ayudarle en el juicio del mundo. Los ángeles son inferiores a Dios. Dios es supremo sobre todo. Los ángeles obedecen a Dios. Los ángeles que se rebelaron contra Dios y se hicieron demonios serán condenados eternamente en el lago de fuego junto con el diablo, que también era un ángel anteriormente. Lucero se llamaba. Los ángeles son superiores al hombre. Ellos tienen más conocimiento. Ellos no tienen que estudiar el pasado porque lo han vivido. Nosotros estudiamos el pasado por medio de libros y por medio de la misma Biblia, por medio de récords históricos, ¿verdad?, que otros han escrito. Pero los ángeles fueron creados ahí en el principio por Dios y observaron toda la historia que nosotros solo hemos escuchado o hemos leído. Pero ellos lo vieron, entonces ellos tienen más conocimiento que el hombre. Pero después de nuestra resurrección, cuando Cristo viene en el rapto y nos arrebata y nos da nuestros cuerpos glorificados, nosotros gobernaremos sobre los ángeles. Vamos a gobernar con Cristo, entonces seremos elevados en nuestro nivel de autoridad. Dice Hebreos 2:6, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? Le hiciste un poco menor que los ángeles. O sea, en esta vida en que vivimos ahora somos menores que los ángeles. Pero 1 Corintios 6:3 dice, ¿o no sabéis que hemos de llegar o hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Un día llegaremos a otro nivel de autoridad cuando reinamos con el Señor Jesucristo. Otra verdad es que los ángeles son muchos en número. Hebreos 12:22 dice, ustedes han llegado al monte Sión, a la ciudad del Dios viviente, a la Jerusalén celestial y a los incontables miles de ángeles que se han reunido llenos de gozo. Incontables miles de ángeles. Apocalipsis 5:11 también dice, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono de Dios, y su número eran millones de millones. No tenemos un número exacto de cuántos ángeles hay, pero hay muchísimos ángeles. Ahora, los ángeles tienen un número específico, o sea, hay cierta cantidad de ángeles. Porque ellos no reproducen, no tienen hijos e hijas, no. Sino que cuando Dios hizo los ángeles al principio, eso fue un número específico de ángeles limitado, contado, y no han sido hechos más ángeles después. En cambio, los hombres se reproducen, ¿verdad? Los seres humanos. Y nosotros vamos reproduciendo hijos, nietos, etc. Otra diferencia es que los humanos somos redimidos por medio de la sangre de Jesucristo. Los ángeles no.
Los ángeles que se mantuvieron fieles a Dios son buenos ángeles. Los ángeles que se rebelaron contra Dios y siguieron a Satanás en su rebeldía son ángeles malos, o sea, demonios. Y no hay redención para los ángeles. Lo que ellos escogieron ya es su destino final. Ya es su condenación o su bendición, según si siguieron a Dios o si ellos se rebelaron contra Dios. Otra cosa es que cuando el ser humano muere, él no llega al cielo como un ángel. No, nosotros y los ángeles somos dos seres diferentes y seguiremos siendo diferentes. Cuando llegamos al cielo, seguimos siendo personas humanas, pero somos redimidas, obviamente, por medio de la sangre de Jesucristo. Por eso podemos decir que los ángeles y los seres humanos son creaciones diferentes de Dios. Ahora, los ángeles son bien organizados, tanto los buenos como los malos. Tienen su organización, sus legiones, sus rangos, sus grupos, sus regiones donde ellos trabajan y gobiernan. Por ejemplo, en Marcos capítulo 5, cuando Jesús echó fuera los demonios de aquel endemoniado, el hombre de Gadara, dice los demonios a Jesús, Legión me llamo porque somos muchos. Había muchos demonios en este hombre. Legión me llama. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Efesios 6:12 dice que hay poderes, hay autoridades, hay potestades, hay fuerzas espirituales. Ahí vemos que tiene su organización. También en Mateo 26, cuando Jesús fue arrestado, él hizo la pregunta a la gente: ¿acaso piensas que yo no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Eso sería 72,000 ángeles de los buenos para venir y defenderle. Jesús pudo liberarse de la cruz si quisiera, pero no. Él sufrió la cruz para poder darnos redención. Yo imagino que los ángeles estaban allí, listos para descender del cielo y defender al Señor Jesucristo, pero Dios no lo permitió para que Jesús muriera por nuestros pecados. Ahora, la Biblia habla también que hay un solo arcángel, se llama Miguel. Los pasajes en Judas, versículo 9, 1 de Tesalonicenses 4:16 y Apocalipsis 12:9. Habla de Miguel como el arcángel. Hay otros ángeles importantes, tal como Gabriel, el mensajero. Gabriel fue enviado a Daniel en el Antiguo Testamento, Daniel 9. También él fue enviado a María, la Virgen, en Lucas capítulo 1, con el anuncio que ella tendría un hijo, el Hijo de Dios. Los ángeles son mensajeros de Dios al hombre. En Daniel capítulo 10 tenemos el relato, una historia de que Daniel oraba por 22 días, 3 semanas. Daniel está orando por una petición, pero no recibe respuesta. Y al final de 3 semanas, el ángel llega con la respuesta a Daniel. Y le dice: Daniel, desde que tú empezaste a orar hace 22 días, yo me vine con la respuesta. Pero fui obstaculizado. Encontré freno allí, guerra con los malos ángeles, con los demonios, ahí en el aire. Una guerra invisible, y yo no pude continuar mi viaje a la tierra para avisarle y darle la respuesta. Y hasta yo tuve que llamar a otros ángeles que vinieran del cielo para apoyarme a mí, y así pudimos abrir brecha allí en el sostén, allí en el retén, donde los malos ángeles no me permitían pasar, y yo pude pasar por la brecha y llegar a usted con las noticias que Dios le había enviado. Esta es una gran lección. Puede leer la historia en Daniel capítulo 10 para que nosotros sigamos en oración.
porque el diablo trata de poner obstáculo a nuestras oraciones. Los malos ángeles, los demonios, tratan de poner obstáculo para que no se cumplan nuestras oraciones. Pero Dios ha hecho todo posible para nosotros. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Los ángeles son territoriales. Tienen diferentes áreas del mundo bajo su control. Los demonios, echados del endemoniado de Gadara, le pidieron a Jesús que no los sacara de esa región. Esa fue la región que Satanás les había puesto estos demonios para hacer sus cosas malas, endemoniar a aquel hombre y otras cosas malas, las enfermedades y cosas que ellos habían causado. Y cuando Jesús echó fuera estos demonios, ellos le rogaron a Jesús, por favor, no nos mande de esta región, de esta área. Queremos seguir aquí. Entonces Jesús permitió que ellos fueran a unos cerdos ahí que luego corrieron al mar y se ahogaron en el mar de Galilea. Los ángeles, los buenos, cuidan a los niños. Dice Mateo 18:10, cuidado con despreciar a cualquiera de estos pequeños. Les digo que en el cielo sus ángeles siempre están en la presencia de mi Padre Celestial. Cuando llegamos al cielo, yo creo que veremos quizá un tipo de video de nuestra vida terrenal y vamos a ver la protección de los ángeles en nuestras vidas. En mi propia familia tenemos varios relatos que podríamos hablar de cómo Dios nos ha protegido tanto a nosotros como a nuestros hijos y hasta nuestras nietas, como Dios ha protegido nuestras vidas. Y yo creo que los ángeles de Dios intervinieron en esas situaciones para darnos protección. Los ángeles infligen el juicio de Dios contra los impíos. Los buenos ángeles son empleados por Dios para traer juicio contra los impíos. Dice Mateo 13:41, enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles. Jesucristo enviará a sus ángeles y recogerán de su reino a todo lo que sirve de tropiezo y los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Usted y yo somos sembradores, pero los ángeles son cosechadores. Nosotros sembramos la palabra, sembramos el evangelio, ganamos almas para Cristo. Pero al final de este siglo, al final de este tiempo, cuando Cristo regresa, pues Él va a dar orden a sus ángeles de recoger todo lo que sea malo y echarlo en el lago de fuego. Los ángeles reparten bendición a los hijos de Dios y protegen a los creyentes. Voy a leer algunos versículos que hablan de la bendición de los ángeles y la protección que ellos nos dan. Salmo 34:7. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Salmo 91:11. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En Daniel 6:22 leemos la historia cuando Daniel dice, mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño. Dios envió sus ángeles para cuidar a Daniel en el foso de los leones. Y en el libro de Hechos, capítulo 12, leemos que Pedro estaba encarcelado y Herodes, el rey malvado, pensaba decapitar a Pedro, y llegó un ángel en la noche y rescató a Pedro, lo sacó, lo liberó de la prisión. Luego, una última cosa, los ángeles son nuestra escolta al cielo cuando morimos. En Lucas capítulo 16, versículo 22, tenemos la historia del mendigo Lázaro y el hombre rico. Y dice que aconteció que murió el mendigo Lázaro y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, al paraíso. Para nosotros sería el cielo. Y murió también el rico y fue sepultado. Y luego sigue la historia hablando de que el rico en el infierno
pedía agua porque estaba sufriendo en las llamas del fuego. Pero vea la bendición nuestra. Escoltar, esta palabra escoltar significa ser acompañado por una compañía de soldados. Los ángeles son nuestros soldados que proveen protección y seguridad. Cuando me muero como hijo de Dios, cuando usted muere como hijo o hija de Dios, el diablo no puede llevar nuestra alma al infierno, porque Dios enviará a sus ángeles para llevarnos a la presencia del Señor. Gracias por la protección de Dios. Mi esposa y yo estábamos hablando de este asunto ayer, y cuando su madre falleció con cáncer hace unos años atrás, en los últimos momentos, allí en su cama de muerte, ya moribunda, mi suegra, ella hizo el comentario a su hija, mi esposa, mire, qué hermoso es. Ella ya estaba viendo las glorias del cielo. Y en su momento de muerte, los ángeles llegaron, aunque no pudimos verlos, pero llegaron los ángeles y llevaron la alma de mi suegra a la presencia del Señor. Pero también, lastimosamente, yo he estado en la presencia de personas inconversas cuando mueren. Y ahí ve el dolor y el horror en sus caras, retorciendo en la cama, porque ya pueden sentir las llamas del infierno, a donde van en pocos momentos. La decisión es suya. Si usted quiere tener la salvación, se halla en Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Confiese sus pecados al Señor Jesucristo. Acéptelo como su Salvador personal y tendrá la seguridad que irá al cielo cuando muere. Pero si rechaza a Jesucristo y dice, no, yo no quiero la salvación, entonces su destino final será el infierno. Cada persona tiene que tomar esta decisión. Bueno, en conclusión podemos ver que usted y yo no estamos a solas. Más bien el Espíritu Santo vive por dentro de nosotros como creyentes. Estamos en la mano de Dios, dice Juan 10:27, y los ángeles invisibles están alrededor de nosotros. Un día estaremos en la presencia del Señor para agradecerle a Él por su amor y por su protección. Y probablemente nosotros podemos darle nuestro agradecimiento a los ángeles también, pero no vamos a adorarlos. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis 22:8, yo, Juan, el apóstol Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, el ángel le dijo a Juan, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo suyo. Adore a Dios. Toda nuestra adoración debe ser dirigida a Dios. Los siervos son espíritus ministradores, espíritus sirvientes que vienen para ayudarnos. Gracias a Dios por su protección. La protección que Él nos da por medio de su propia mano y también por los ángeles que Él envía para protegernos. Podemos salir sin miedo, salgamos sin miedo para servir a Dios. Él nos cuida y manda a sus ángeles para cuidarnos. Espero que este estudio le ayude a tener más confianza en la protección y el amor y el plan de Dios para su propia vida. Padre Celestial, te doy gracias por lo que tu palabra nos dice acerca de los ángeles. Y pido, Señor, que nosotros entendamos que no debemos adorar a los ángeles, sino debemos reconocer que ellos están aquí para servirnos y ayudarnos y protegernos. Y debemos de adorarle a ti, porque tú eres Dios y no hay otro. Gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios le bendiga.